en vivo en este momento en nuestra clase del 30 de agosto. Vamos a ver si la señal nos permite estar en línea. Vamos a ver. Ya pueden conectar por ahí. Hola Anita, Lina. Bueno, a todos los que se van conectando, qué pena, iniciamos un poquito más tarde el día de hoy. No sé cómo me estén viendo, si la señal es buena o es muy mala, pero tengo bastantes problemas con el internet. Me tocó subirme por acá al carro y venir a buscar internet para poder iniciar siendo las 10:23. Entonces me disculpo con todos ustedes porque donde creíamos que iba a haber internet, finalmente no lo hubo. Entonces, por ese retraso, pues estamos iniciando un poquito tarde en esta mañana. Es posible que ustedes vean que el video se pixela, que el video de pronto se daña un poco, pero espero que al menos la voz les pueda llegar súper bien, al menos lo que me puedan oír, mejor dicho. Yo sé que muchos están en la cama todavía, muchos apenas se están levantando, no se han bañado, pero no importa. Si yo no me hubiese bañado no se notaría tampoco porque tal vez se va a pixelar un poquito esta transmisión, pero lo importante es que Dios está y que ustedes están para escuchar también lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que les quisiera invitar a que oráramos primero que todo y le pidiéramos a Dios que nos hable en esta mañana de devocional diferente, caótica y corriendo. Y le pidamos a Dios que no se interrumpa la señal y que hable a nuestro corazón. La de Él, gracias a Dios, nunca se cae, no es por Wi-Fi, es una tecnología mucho más power, mucho más poderosa. Entonces digámosle eso a Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta semana que llevamos leyendo el libro de Samuel, Señor, porque sabemos que es un libro que va a bendecir nuestras vidas, que nos va a retar, que nos va a animar, que nos va a enseñar y va a contrastar muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Por eso ponemos este tiempo en tus manos, Dios, y te pido, Padre amado, que seas tú quien habla en este momento, Señor, en estos pocos minutos que quedan para la clase, Padre. Y que por favor, Espíritu Santo, Señor, nos ayudes también con la conexión a internet con la que he tenido problema en la mañana de hoy, Señor, para poder estar en esta clase, Señor, y que los jóvenes puedan escuchar también un poco de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, saludo en general a todos los que se acaban de conectar. No puedo saludarlos por tiempo uno por uno a cada uno de ustedes, pero bueno, iniciamos un nuevo libro esta semana, que pues precisamente eso trató la previa. Gracias, Cami, por esa previa tan especial. Y ese libro es un libro que narra la historia de uno de mis personajes favoritos. Hay muchos personajes dentro de este libro y la temática es un contraste respecto a lo que veníamos hablando en los libros anteriores, que fueron el libro de Ruth y el libro de Jueces. Entonces ya venimos de toda una historia, ya entendemos el contexto de dónde viene Israel, de lo que sucedió, de que conquistaron la tierra, pero no toda la que Dios les había dado a conquistar. Muchas cosas ocurrieron malas que les impidieron pues tener una relación real con Dios, pero también conquistar lo que Dios tenía para ellos. Eso por un lado. Sabemos que el libro de Ruth, como ya vimos en la semana pasada, que era un libro súper rápido, es un libro que es un paréntesis, que fue un paréntesis dentro del libro de los jueces. Entonces, en general, el contexto que viene antes de Primera de Samuel es todo ese, ¿cómo lo podríamos decir? Todo ese espacio de jueces. Recuerden que los jueces no fueron jueces de toda la nación de Israel, sino eran jueces regionales que actuaban en diferentes puntos para salvar a Israel de los filisteos, bueno, de las diferentes civilizaciones y comunidades que había en torno a ellos. Entonces, el pueblo de Israel, no sé si ustedes recuerdan cómo termina el libro de Jueces. Prácticamente decía que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía.
y no tenían una relación con Dios. Incluso el libro de Jueces termina en los últimos capítulos con unas historias bastante trágicas, ¿no? Lo que pasa con la tribu de Benjamín, lo que ocurre con la concubina, que es algo así súper desastroso, que lo que trata de mostrar es lo que estaba sucediendo no solo en el pueblo, sino en el corazón de cada una de las personas del pueblo de Israel. Ahora, el libro de Primera de Samuel, aunque nosotros en nuestra Biblia, si buscamos, dice Primera y Segunda de Samuel, es un libro que no está, no fue escrito, digamos así, como en dos partes, sino es un solo libro. Primera y Segunda de Samuel son un solo libro. Lo que pasa, así está como en los libros históricos judíos, porque ellos guardan obviamente estos libros aún y aún los leen porque tiene una historia súper increíble para la historia del pueblo de Israel. Y se llama Primera de Samuel porque Samuel fue la persona que marcó, aunque él no escribió el Primera y Segunda de Samuel, o no escribió el libro de Samuel, si dijéramos que el libro es uno solo, Samuel sí marcó, fue un referente y un cambio para la nación de Israel. Inicia a partir de Samuel una nueva era, un nuevo tiempo para el pueblo de Israel. Entonces, por eso el nombre, aunque Samuel es probable que obviamente como él fallece antes del resto de la historia que está en los libros de Samuel, él solo haya escrito el comienzo del libro y los siguientes partes finales del Primera de Samuel y lo que es Segunda de Samuel se le atribuyen a otros autores como el profeta Gad, el profeta Natán y algunos otros profetas que vamos a ver y vamos a conocer en estos libros espectaculares. Me encantó la clase que dio Dani Pacha porque él hablaba de los jueces como Avengers, ¿cierto? No sé si recuerdan la clase de Dani Pacha donde él nos hablaba que los jueces venían a ser como una especie de Avengers que venían en un momento a salvar el pueblo. Y Samuel viene a ser uno de los Avengers, pero el que genera un cambio definitivo. A mí me encanta la historia, las historias que se narran en el libro de Primera de Samuel, pero algo que podemos resaltar también de las historias de Samuel, del libro de Primera de Samuel, es que el libro de Primera de Samuel narra historias de familias, la familia de Elcana y de Ana, que es la mamá de Samuel, qué pena que se me iba volando el nombre. También la historia de la familia de David nos habla un poco acerca de sus hermanos, acerca de él, la vida de la familia de Saúl también nos habla un poco acerca de ella. Y este libro es importante también porque se centra en la solución o en marcar lo que es la solución para nuestra relación con Dios, que parte desde una disposición de nuestro corazón. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque si ustedes analizan la primera parte de la historia de Samuel, vemos que aunque en Jueces había mucha gente que desagradaba a Dios, que estaba muy lejos de Dios, y habían personas dispuestas a seguir y aceptar a Dios sin condiciones, como lo fueron los jueces, en el libro de Samuel ocurre lo mismo. Y la primera persona que nos es mostrada es Ana, que es uno de los personajes, una persona entregada a Dios junto a su esposo, obviamente también, unas personas que amaban y querían servir a Dios con su corazón. Precisamente por eso luego Samuel, luego de que es contestada la oración de Ana, Samuel es llamado a servir a Dios. Y se marca un punto importante en la historia también, porque en el libro entra Samuel a cambiar la historia. Venimos de personas alejadas de Dios en los jueces, de personas que no amaban y no querían servir a Dios, personas que estaban alejadas en su corazón completamente de Dios, y perdidas en sus propios deseos, en sus propias mentiras, en sus propias como impulsos, por decirlo de alguna manera. Y vemos que esto había permeado no solo la sociedad, sino que vemos que tristemente esta misma condición había permeado incluso a los levitas, incluso a las mismas personas que servían a Dios, como es el caso de Elí
y sus 2 hijos. Esto ya lo vamos a profundizar cuando estudiemos los capítulos completos. Yo solo les quiero dejar como un abrebocas y una introducción a lo que es este maravilloso libro. Es un libro que es completamente histórico y que también es importante para el pueblo de Israel porque enmarca una era nueva, porque se nombra el primer rey. Y es Saúl, ya lo vamos a ver, ya hemos leído hasta este momento bastante de lo que es el comienzo de el libro de Samuel, pero vamos a ver también cómo el corazón del hombre es transformado para bien y el corazón del hombre es transformado para mal, dependiendo de qué. Ya lo van a ver en la historia, en los devocionales y tanto en los estudios bíblicos que vamos a tener acerca de el libro de Samuel. Este libro para mí es muy apasionante porque, como les decía, hace un contraste entre lo que venía el pueblo haciendo y lo que luego resultó haciendo, o lo que vino como resultado de las personas que buscaron el corazón de Dios. No quiero adelantarme mucho a lo que va a venir en los capítulos porque lo vamos a estar viendo en los devocionales, y en la siguiente clase de escuela dominical vamos a ver la mitad del libro estudiada en detalle. Entonces no voy a entrar en detalle como tal en los capítulos que vienen de aquí en adelante, pero sí quiero marcarles algo muy importante que a mí siempre me ha llamado la atención y que al volver a leer el libro siempre me llama la atención. Y es la historia de Ofni, Finés y de Elí. Personas que estaban alejadas completamente de Dios, personas que aunque servían a Dios, conocían de Dios, se dan cuenta cuando Dios llama a Samuel. Elí sabía que Dios hablaba, Elí había escuchado la voz de Dios y por eso podía guiar a Samuel en que Dios era el que lo estaba llamando. Sin embargo, esta historia es muy triste porque aún a pesar de que ellos conocían a Dios, a pesar de que ellos entendían que Dios hablaba y que Dios quería hablar, ellos parece que estuvieran desentendidos. Incluso cuando Samuel le dice a Elí las cosas malas que le iban a suceder a él y a su familia, él dice, bueno, pues Dios es Dios, que haga lo que bien le parece o que haga lo que se le dé la gana. Entonces eso como que enmarca, wow, lo lejos que estaban incluso los que servían a Dios de Dios. Y eso nos lleva a reflexionar en algo muy bonito y muy importante, y es que muchos creemos ya conocer de Dios, creemos ya saber de Dios, pero sin embargo podemos estar tomando decisiones que nos están alejando de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Podemos haber nacido en un hogar cristiano, podemos haber conocido a Dios, puede no haber nacido en un hogar cristiano, pero sí haber conocido a Dios hace muchísimo tiempo, pero podemos estar de todas formas lejos de Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene la intención de buscarnos. Dios siempre tiene la intención de capturar nuestra atención, de llamar nuestra atención. Y muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, momentos donde no comprendemos lo que está sucediendo, momentos donde tal vez nuestra fe está siendo retada, o momentos donde estamos siendo retados en X o Y área de nuestra vida, yo creo que más que dificultades podemos ver oportunidades en las cuales Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo, hey, necesitas más de mí, no te ahogues en un vaso de agua o no te ahogues en las circunstancias de tu vida, sino dame la oportunidad de ser quien transforma tu entorno, dame la oportunidad de ser quien transforma tu familia, dame la oportunidad de ser quien transforma lo que tú conoces. Y algo así es lo que sucede con la historia. Si hacemos una comparación entre la historia de Samuel y la historia de la familia de Elí. Una familia que decidió como que, ay, sí, Dios existe, Dios habla, pero yo siento que conmigo no, o no sé qué habrá pasado con ellos. Simplemente se acostumbraron también a sus malas acciones, a sus malas decisiones, y decidieron continuar de la misma manera. O por el contrario, Samuel, que solo es llamado una vez, e inmediatamente se interesó por obedecer a Dios. Y vamos a ver cómo marca la diferencia. Este libro nos da una gran enseñanza desde el comienzo a fin, y es la diferencia entre obedecer y desobedecer.
Ya el pueblo de Israel conocía las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia, porque lo estudiaron, nosotros mismos lo hemos estudiado también desde la época de Moisés hasta hoy, desde que se habló en Deuteronomio de forma muy específica, que era como el testamento de Moisés. A ellos se les dejó claro las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia, y aunque ya hemos visto parte de esto, digamos a modo general en el pueblo de Israel, en el libro de los jueces, esas consecuencias, hoy vamos en el libro de Samuel vamos a ver consecuencias personales. Ya hemos visto como toda la historia global, toda la historia de lo que ha pasado con Israel, pero en el libro de Primera de Samuel también vamos a ver lo que sucede en lo personal. En lo personal de Saúl, en lo personal de Samuel, en lo personal de David, que es otro de los personajes, y cómo el tomar una decisión por Dios marca la diferencia. El cómo tomar una decisión correcta por Dios puede llevarnos a la bendición o nos puede sacar del propósito de Dios. Porque algo que podemos ver es que Dios está interesado en obrar y trabajar con todos. También en este libro lo podemos ver haciendo el contraste entre la vida de David y de Saúl. Dios está muy interesado en hablar con todos, en tratar con todos, pero siempre va a depender de nosotros. Nosotros tenemos algo llamado libre albedrío, que va a determinar realmente si Dios puede trabajar en nuestras vidas o nosotros no se lo vamos a permitir. Este libro es maravilloso precisamente por eso, porque hace de esto que venimos estudiando desde Génesis hasta el libro de Jueces algo muy, muy, muy personal y que podemos vivir y que podemos llegar a aplicar a nuestras vidas de forma muy, muy, muy precisa y exacta. Algo también maravilloso es que en este libro se narra la historia de los personajes, pero también se revelan sus contextos o las familias de las que vienen, o en algunas se hace descripciones tal vez de lo que ellos son físicamente, o se hace descripciones también de lo que ellos piensan o lo que tienen en su interior, sus confusiones. Cuando responden a Dios algunos de estos personajes también se ve un poco su corazón. Así que es un libro en el que nos podemos identificar con los personajes y podemos realmente aprender de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros también. En este libro se narran historias maravillosas como la de David y Goliat. Se narran historias maravillosas como lo que sucede también con Saúl al momento de que es nombrado rey, el primer rey de Israel, lo que sucede porque Dios le da un rey a Israel. Y no les quiero hacer spoiler de todo eso que viene en adelante, pero encontramos un cambio de era también en este libro, y ese era el siguiente punto que les quería mencionar. No solo enmarca el cambio y la transformación de lo que es el pueblo a lo personal, sino también enmarca el cambio de era del pueblo de Israel. Un pueblo que inicialmente fue guiado por Moisés y Josué, y Dios tenía la intención de gobernar y guiar él, pero que en algún momento pues requirieron y solicitaron ellos más bien un rey, acomodarse a una nueva estructura de gobierno, acomodarse a una nueva estructura de vida. Esto obviamente trajo unas consecuencias para ellos, pero es algo que también vamos a ver. Es un cambio en la era de Israel. Vamos a iniciar una época para el pueblo de forma distinta, donde tienen que ahora afrontar otro tipo de retos desde la perspectiva de un pueblo siendo gobernado por otra persona, por una persona a la cual se van a tener que someter. Y vamos a notar la diferencia también entre pues, un gobierno guiado por simplemente los pensamientos humanos y un gobierno guiado por Dios y guiado por Dios a través de las personas pues, que también gobiernan con el corazón de Dios. En este libro también vemos cómo Dios no está tan interesado en nuestros errores
y en nuestras fallas. Al comienzo en la historia de Saúl vemos algunas equivocaciones que él tuvo, vemos algunos errores que él cometió, algunas, ¿cómo lo podemos decir? Algunas malas decisiones que él tomó, algunos momentos en el cual él desobedece a Dios. Sin embargo, la intención de su corazón marca la diferencia. David también vamos a ver en el segundo rey de Israel, que es el rey David, cómo él también se equivocó, tomó muy malas decisiones, pero al igual la intención de su corazón o el deseo, aunque desobedeció, es lo que va a marcar la diferencia. Es un libro muy bello, porque aún a pesar de las equivocaciones, Dios siempre muestra que da segundas oportunidades. Es un libro en el cual también podemos ver que podemos ver la misericordia de Dios de muchas maneras. Pero que realmente como que la consecuencia de lo que Dios, de la forma en la que Dios actúa, va a depender mucho de la decisión que nosotros tomemos respecto a Dios. Si decidimos optar por la misericordia de Dios o simplemente alejarnos de Dios. Este libro es maravilloso porque también a mí me encanta, porque enmarca uno de mis personajes favoritos, que es la historia del rey David. Una historia del más grande rey de Israel, reconocido hasta hoy como el más grande rey de Israel. Un rey que obviamente también se equivoca, que también comete errores. Un rey que se la embarra, pero que siempre busca conocer el corazón de Dios. Un rey que siempre busca seguir la voluntad de Dios y que siempre busca obedecer a Dios. Yo no sé si ustedes ya leyeron los devocionales que han habido hasta este momento. No sé si ustedes ya están como expectantes a lo que va a suceder con este libro, pero yo los quisiera motivar. Si aún no han empezado a leer este libro, lo pueden hacer desde ya. Pueden simplemente volver a repetir la previa y van a recibir un pequeño resumen. Bueno, la previa no quedó publicada, perdón. Simplemente ustedes pueden iniciarlo a partir del día de mañana con los capítulos que vamos. Pero les quisiera motivar, si ustedes en su corazón han sentido como que, ¿cómo lo puedo decir? Como una carga por las decisiones de su vida, han sentido una necesidad profunda de realmente querer agradar a Dios, pero no saber hacerlo cómo. Este es el libro correcto y este es el libro que deben leer. Es un libro que nos quiere llevar a entender el corazón de Dios, pero como también nuestro corazón debe estar enfocado en lo que es el plan de Dios para nosotros, para que podamos tener el mismo resultado que podemos ver en historias como las de el rey David. Es un libro que caracteriza a personas comunes y corrientes como ustedes y como yo, pero que son, a pesar de sus fallos y sus defectos, son transformadas por el corazón y el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a encontrar obviamente personajes como los que ya les mencioné, personajes como Ana, como Elí, como Samuel, como Saúl, como Jonatán. Por eso también me gusta este libro, porque aparece mi nombre, como David. Y vamos a encontrar también a través del estudio como de cada uno de los capítulos en estos personajes, como son historias de personas y ya no tan solo del pueblo, vamos a poderlos llevar mucho más a nuestra vida. Son libros que están muy enfocados en la comunicación también con Dios, donde vamos a entender que la comunicación con Dios es importante. La comunicación con Dios se ve reflejada desde el primer momento en el que Ana habla y su oración es respondida. Ahí hay comunicación con Dios. Cuando Samuel es llamado también, vamos a verlo en la historia de Saúl. Y obviamente también vamos a verlo en las historias de David. La oración y la comunicación con Dios es uno de los pilares del libro de Samuel también. Vamos a poder entender también
vamos a poder entender también un nuevo sistema como de servicio a Dios que no habíamos conocido y no habíamos visto en los libros anteriores, que es como un sacerdocio, pero es a partir de un nuevo ministerio que surge con Samuel, que es la administración de los profetas, que son los libros que vamos a estar viendo también más adelante, después de ver ahorita toda como la historia y el inicio de esta nueva era de reyes. Vamos a poder conocer unos nuevos personajes llamados los profetas, personas que estaban realmente interesadas en dar a conocer la voz de Dios, en poder guiar al pueblo, a sus gobernantes, como conforme a lo que el corazón de Dios también busca, que ellos entiendan y conozcan. Entonces, esos son los personajes, ese es el contexto, eso es lo que vamos a conocer en medio del libro de Samuel. Sin embargo, quisiera dejarles como a la expectativa con lo siguiente. Nosotros en nuestra vida siempre nos guiamos por decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Siempre estamos decidiendo, digamos en el caso de ustedes esta mañana, ¿será que me baño antes del live o me baño después del live o después del culto? O estamos tomando decisiones muy básicas como qué me voy a vestir, qué me voy a poner, pero también estamos afrontando otro tipo de decisiones que son un poco más complejas en nuestras vidas, como qué carrera voy a estudiar, ¿será que le debo caer a esta persona o no? ¿Me voy a cuadrar con esta persona o no? ¿Voy a ir a vivir a tal lugar o voy a vivir a tal otro? O decisiones de pronto un poco más complejas en la familia, en el hogar. Y algo que podemos ver es que en este libro vamos a aprender, dice Juliano, ¿será que no me baño? Eso. Sí, esas decisiones son fundamentales y básicas, sobre todo a esta hora de la madrugada. Pero en este libro, en medio de todas esas decisiones y momentos de la vida, vamos a encontrar respuestas a lo más importante que podemos construir y sobre lo más importante que podemos levantar en nuestra vida personal, que es nuestra relación personal con Dios. Porque eso es lo que marca la diferencia entre unos personajes y otros en este libro. Así que si tú tienes decisiones que tomar, si tú tienes momentos en los cuales estás en un momento como cumbre en tu vida, donde vas a tomar decisiones, donde no sabes qué hacer, donde crees que tu relación con Dios está perdida por las decisiones que estás tomando o porque tal vez no sabes cómo entablar una relación con Él, este libro es especial porque precisamente nos quiere llevar a una relación un poco más personal con Dios. Ya hemos visto la relación que Dios tenía con el pueblo, pero ahora Dios quiere mostrarnos a través de estos libros que vienen a continuación, empezando con Primera de Samuel, una relación más íntima y personal que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. Dios actúa sobre los países, sobre las iglesias, pero lo que más le gusta a Dios es actuar sobre y generar transformación sobre los corazones de las personas. Así que si de pronto eso es como lo que estás buscando, pues Dios te está llamando para que leas el libro de Primera de Samuel. Entonces, aquí están, bueno, ahí sigue molestando todavía con lo del agua. Pero bueno, váyanse a ver más bien. Pero quisiera que le pidiéramos a Dios, a modo de introducción, como les decía, ya a partir de la siguiente clase vamos a leer como en detalle lo que van a ser los primeros capítulos y vamos a estudiar lo que son los primeros capítulos del libro de Samuel. Pero si hay algo que marca la diferencia en este libro de Primera de Samuel, es la intención del corazón de las personas. Y si realmente la intención de tu corazón es que Dios te hable, que Dios ministre tu vida, que Dios toque aquellas cosas que necesitan ser transformadas y que permitamos la transformación de nuestro corazón y de nuestra vida para lo que Dios quiera hacer, pues digámosle a Dios que a través de este libro nos hable. Porque este es un libro de transformación, es un libro
de nuevos comienzos, es un libro de transformaciones, es un libro de confrontación con también nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Así que les quisiera invitar precisamente a que confrontemos nuestra vida con la palabra de Dios y que podamos llevar una vida diferente a la que están viviendo los demás, porque eso fue precisamente lo que hicieron los personajes que obedecieron a Dios en este libro, como lo fue Samuel, como lo fue David. Aunque el contexto, su contexto familiar, su contexto cercano, tal vez del pueblo en el medio del cual vivían, eran personas que tal vez simplemente querían vivir como bien les parecía, como dice Jueces al final. Ellos tomaron una decisión de vivir una vida completamente diferente, de alejarse como el perfil natural de lo que podría ser un judío en ese momento, para empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tal vez a eso es lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, a romper con aquellas estructuras de pensamiento que nos llevan a vivir como viven los demás y no a vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, incluso de otras personas que incluso también son cristianas, tienen un llamado y están viviendo de una manera, y bien por ellos, pero Dios tiene algo especial y diferente también para ti como persona. Entonces quisiera que en estos pocos minuticos que nos quedan le pidiéramos a Dios precisamente eso, que estamos iniciando un nuevo libro, pero que lo que más anhelamos no es aprender historia, lo que más anhelamos no es entender qué fue lo que pasó con David, con Samuel, sino que realmente Dios transforme y cambie nuestra vida en lo personal y en lo más íntimo, para que realmente nuestras vidas generen un cambio, y al momento en el que nosotros cambiemos, también nuestro entorno social, académico y cualquier entorno, pues, de los que en el que cada uno está, se ha transformado también. Padre, gracias, Señor, por este día. Padre, gracias porque podemos aprender, Señor, acerca de tu palabra. Padre, hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú quieres hablar, Padre, porque a veces siento que muchas veces tú nos llamas como estabas llamando a Samuel, pero aún como que no conocemos tu voz, aún como que no entendemos y no podemos llegar a dimensionar lo que tú quieres decirnos, Padre. A veces estamos distraídos con tantas cosas, Señor, estamos distraídos con nuestra propia forma de vida, con como ya nos acostumbramos a vivir, Señor, pero tú hoy quieres como sacudirnos y hacer un llamado especial como lo hiciste con Samuel al comienzo de este libro, Señor. Despiértanos, Padre, para entender tu voluntad y tu corazón. Despiértanos, Padre, para conocer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas a través de este libro, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que como ocurre con los personajes de este libro, Señor, tú tienes una intención de llamar nuestra atención. Tienes una intención de buscarnos, anhelas, Señor, entablar relaciones personales con cada uno de nosotros, Dios, pero te pedimos que motive nuestro corazón y nos ayudes a entender que para que nuestro corazón también corresponda a tu llamado, Señor. No queremos vivir una vida como la que vivía Ofni, Finés o el mismo Elí, Señor, que aunque conocían de ti, vivían alejados de ti, Padre, sino que permítenos vivir una vida como la de Samuel, Señor, una vida que escucha tu voz, que está atento a tu llamado y que está dispuesto a obedecer, Señor. Gracias porque a través de este libro nos quieres llevar a crecer en la obediencia y en la disciplina de la búsqueda de ti, Señor. Gracias porque a través de este libro, Padre, tú nos quieres mostrar también lo que es tu voluntad para con nosotros, Señor. Que tú no es que tengas personas favoritas, no es que selecciones a unos sí y a otros no, Señor, sino que realmente tú trabajas con aquellos que permiten que tú trabajes en sus vidas, Señor. Por eso te pedimos que en la medida en que leemos este libro, que estudiamos de tu palabra en Primera de Samuel, Señor, tú nos permitas, Padre, por favor, ser transformados, Señor, comprender las maravillas de tu palabra, pero no solo verlas como algo externo, sino poder tener esta palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes para meditar para ti, Señor, para ser transformados conforme a lo que tú quieres decirnos, conforme a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.
Sabemos que a veces es un poco difícil seguir la dinámica de los devocionales, Señor, pero sin importar, Padre, tal vez a veces si estamos de ánimo o si no, lo que sí queremos, Padre, es escuchar tu voz y permítenos, Padre, tener como el deseo y que crezca y nazca en nuestros corazones esa pasión por leer tu palabra, por estudiar, Señor, de lo que es tu palabra, Dios. Y permítenos, Señor, también poder disfrutar de lo que tú tienes a través de tu palabra. Despiértanos, Dios, motívanos a estudiar cada devocional, a estudiar de tu palabra en cada momento, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas conforme a tu imagen y semejanza. Gracias porque hasta a través de este libro seremos transformados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchachos, se nos fue el tiempo y quería decirles, si muchas veces vemos obstáculos en nuestras vidas, muchas veces nos sentimos pequeños ante las circunstancias o creemos que no podemos hacer unas cosas u otras o no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Si ese es el caso de alguno de ustedes, no se preocupen, Primera de Samuel nos va a hablar respecto a eso y Dios nos quiere llevar a grandes victorias, porque no se trata de ni si podemos, ni si tenemos la fuerza, si tenemos la inteligencia, no se trata de qué familia venimos, de si conocimos a Dios antes o después, sino simplemente de si quieres seguir a Dios, si quieres obedecer a Dios, si quieres tomar una decisión por Él. Simplemente se trata de eso. Entonces, los motivo entonces a que lean este libro y se apasionan al igual que yo de estas historias que vamos a ver, y más que de las historias, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quedan 2 minutos, así que les invito a que nos conectemos en nuestra reunión en YouTube, donde aparecemos como Iglesia CDC, en nuestro culto 11 en punto. Ya en este momento la transmisión ya inició y a las 11 en punto pues arranca como tal el culto. Así que chao, muchachos, y estamos muy pendientes de los devocionales. Y ya se viene la próxima semana los primeros capítulos en detalle de Samuel. Así que un abracito a todos, bye y que Dios les bendiga.